Hay una regla no escrita entre los moderadores de contenido de las plataformas de streaming en vivo. Si el contador de espectadores se clava en cero, pero la transmisión sigue activa, no mires la pantalla. Mi trabajo consistía en revisar transmisiones reportadas o abandonadas en los servidores secundarios de una conocida plataforma de directos, canales con nombres aleatorios. La mayoría de personas que se olvidaban la cámara encendida mientras dormían o dejaban el juego en pausa para ir a cenar. Una rutina aburrida de turnos nocturnos, café frío y ojos secos. Hasta que encontré el canal 0 horas y 0 segundo. El sistema lo marcó automáticamente porque llevaba transmitiendo 72 horas seguidas, sin emitir un solo bit de audio, y con exactamente 0 espectadores. Al abrir el panel de control para dar de baja el directo por inactividad, la vista previa captó mi atención. La transmisión mostraba la esquina de una habitación común, una cama desarropada, un escritorio con la luz de la pantalla de una computadora parpadeando en azul, y una silla de juego vacía, apuntando directamente hacia la cámara. Al fondo, la puerta del armario estaba entreabierta, revelando una oscuridad densa, casi sólida. Lo extraño no era el escenario, sino el contador de fotogramas. La transmisión corría a 60 cuadros por segundo, pero la imagen parecía una fotografía congelada. Nada se movía, ni una mota de polvo flotando en la luz del monitor, ni el más mínimo parpadeo de los LEDs de la consola en el suelo. Nada. Pensé que era un fallo del servidor, y me dispuse a presionar el botón de terminar transmisión justo antes de hacer clic. El contador del reloj digital que estaba sobre el escritorio de la transmisión cambió. Pasó de las 3:14 a las 3:15. La transmisión estaba en vivo. Entonces, noté el detalle, la esquina inferior izquierda, en la barra de análisis de datos del servidor. El flujo de información por segundo empezó a duplicarse de golpe. Aunque la imagen seguía idéntica, el procesador de mi computadora empezó a emitir un zumbido agudo, sobrecalentándose. Fijé la vista en la silla vacía. Dejé de parpadear. ¿Alguna vez has sentido esa vibración en el aire justo antes de que caiga un rayo? Esa estática que te eriza los vellos de la nuca. La sentí en mi oficina, completamente solo. En la pantalla, el plano cambió de forma casi imperceptible. No fue un movimiento de cámara, fue un cuadro. Un solo fotograma de los 60 que pasan en un segundo. El cuadro 404 de ese minuto. En ese único fotograma, la silla ya no estaba vacía. Había una silueta humana, extremadamente delgada, con las extremidades dobladas en ángulos imposibles, sentada de espaldas a la cámara. Su cabeza estaba girada por completo hacia atrás, mirándome. No tenía rostro, solo una textura pálida y estirada, pero sentí su fijación sobre mí. El cuadro volvió a la normalidad en una fracción de segundo. La silla volvía a estar vacía, sintiéndome ridículo y con el corazón latiéndome en la garganta. Me autoconvencí de que el cansancio me estaba jugando una broma. Decidí cortar el canal de inmediato. Moví el cursor hacia el botón rojo. Clic. El sistema arrojó un error. Acceso denegado. El administrador de la transmisión está modificando sus parámetros. ¿Qué administrador? El canal no tenía moderadores asignados más que yo. Miré la pantalla de nuevo. En el siguiente minuto, el reloj del escritorio marcó las 3:16. Y ocurrió otro salto. Esta vez no fue un solo cuadro. La silueta ya no estaba en la silla. Estaba de pie en medio de la habitación. De perfil. Su torso se sacudía violentamente, como si estuviera riéndose sin emitir sonido. La transmisión no se estaba congelando. Se estaba reproduciendo a una velocidad tan absurdamente lenta que mi cerebro no podía procesar la transición, excepto cuando el ser decidía avanzar varios cuadros a la vez. El pánico se apoderó de mí. Desconecté el cable de red de mi computadora de la pared. La pantalla parpadeó, pero el directo seguía corriendo. Desconecté la fuente de poder del monitor. La pantalla permaneció encendida, brillando con esa luz azulina y pálida. En el directo, la figura dio otro salto de fotograma. Ahora estaba pegada a la cámara. Su rostro translúcido ocupaba todo el lente. Pude ver que lo que creía que era piel lisa eran miles de líneas de código estáticas que se retorcían como gusanos. El contador de espectadores en mi panel cambió por primera vez en 3 días. Espectadores. 1. Yo era el único espectador. El canal la había atrapado a ella en esa habitación, y la única forma de que esa cosa saliera del bucle del servidor era que alguien mirara la transmisión el tiempo suficiente para reclamar su atención. De repente,
La luz parpadeante del monitor azul dentro del video se apagó. Al mismo tiempo, la luz de la oficina, donde yo estaba, cambió de intensidad. Escuché un crujido de estática. No en mis auriculares, sino detrás de mí. En la esquina oscura de mi propia oficina. El zumbido de mi computadora, apagada, empezó a sonar exactamente igual al del video. Con los ojos llenos de lágrimas por el miedo, miré el reflejo del monitor apagado, en la pantalla negra. Detrás de mi propio reflejo, la puerta de la oficina empezó a abrirse lentamente, cuadro por cuadro. El frío en la habitación se volvió insoportable. Me quedé completamente paralizado, con los ojos fijos en el reflejo del monitor apagado. A través del cristal oscuro, vi como la silueta estirada cruzaba el umbral de mi puerta. No hacía ruido al caminar. Se movía con esa misma distorsión horrorosa, saltando de un espacio a otro como si parpadeara en la realidad. Quise gritar, pero el aire se congeló en mis pulmones. En un parpadeo, la figura dejó de ser un reflejo. Sentí una presión helada en el hombro derecho. Al mirar de reojo, una mano extremadamente larga, estirada y cubierta por miles de números y líneas de código estáticos que vibraban bajo su piel pálida, me sujetaba con fuerza. El dolor no fue físico. Fue como si una corriente de estática pura me recorriera las venas, entumeciéndome los músculos y vaciándome la mente. Mis ojos se desviaron por última vez hacia la pantalla de la computadora, que de repente volvió a encenderse con un destello azul. La transmisión en vivo del canal 0 horas y 0 segundo ya no mostraba aquella habitación vacía del principio. Ahora transmitía en tiempo real mi propia oficina. Pude verme a mí mismo desde el ángulo de mi propia cámara web. Estaba sentado en la silla, con el cuerpo rígido y los ojos completamente en blanco, perdiendo poco a poco la textura de mi piel, transformándome en código. Detrás de mí, la entidad me observaba fijamente. La pantalla parpadeó una vez más, y mi visión se apagó por completo. Ya no sentía mi cuerpo, no sentía nada. Al día siguiente, el supervisor del turno de mañana encontró mi oficina vacía. La silla de juego estaba perfectamente acomodada frente al escritorio, y la computadora permanecía encendida en el panel de moderación. No había rastro de mí, ni en el edificio, ni en las cámaras de seguridad. En el sistema de la plataforma, el canal 0 horas y 0 segundo fue marcado finalmente como cerrado. Sin embargo, en los servidores secundarios, un nuevo directo fantasma apareció de forma automática. No tiene audio, no tiene descripción, y el contador de espectadores está clavado en 0. Si alguna vez te topas con él, verás la imagen de un moderador de contenido sentado de espaldas, inmóvil frente a su monitor. Por lo que más quieras, no te quedes mirando el cuadro por más de un segundo. No querrás ser el espectador número 1.